Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Iván Cobrandi y voy a presentar los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas. La introducción es James Lull en 1992 estableció que lo mejor que puede realizar la teoría social para ayudar a comprender las audiencias de los medios de comunicación es proveer un marco para el análisis que ofrezca la visibilidad de la interacción entre la gente y los medios, así como qué significan estas actividades en términos estructurales. La respuesta que buscaba James Lull la encontró en las propuestas realizadas por Anthony Giddens, el cual describía sobre cómo los seres humanos inciden reflexivamente sobre el mundo en el que viven. Parte de su búsqueda teórica se dirigía a los aportes sobre la actividad de los agentes sociales, integrando las realidades micro y macrosociales, la localización de dinámicas de comunicación, la atención a las rutinas y conductas de la vida cotidiana, la capacidad socioexpresiva de las personas y el predominio del concepto de regla. La interrogante sobre la relación entre los medios de comunicación de masas y las audiencias puede resolverse mediante el análisis de la estructuración, sobre todo si el enfoque se relaciona con las actividades asociadas a ver, escuchar y a utilizar los medios de comunicación masivos como parte constitutiva y constituyente de las audiencias. Teoría de la estructuración. Anthony Giddens aborda en su libro La constitución de la sociedad los elementos constitutivos para una teoría de la estructuración, integrando varias perspectivas que establecen un marco para interpretar la vinculación entre el sujeto, la acción y la estructura. El punto de partida de Giddens es la hermenéutica. Para el autor, describir acciones sociales implica conocer las formas de existencia que se manifiestan en estas acciones. Esas interpretaciones realizadas por los sujetos, esas conciencias prácticas y discursivas, establecen un reconocimiento al ser humano como agente intencional, el cual es capaz de dar cuenta de su acción y sus causas. Para Giddens, el ser humano hace cosas y obra, a veces con intenciones, otras no comprendiéndolas del todo o inconscientes. Sin embargo, monitorea el flujo de sus prácticas sociales porque sabe lo que están haciendo otros, aunque a veces no lo pueda formular en palabras. Así, se observa el alcance del saber, pero también del poder capaz de movilizar con actividades, es decir, de producir diferencias, influir o intervenir en el mundo con aptitud transformadora. El núcleo de su teoría se conforma de la estructura, el sistema y la dualidad de estructura. La estructura es constrictiva y habilitante. No es una cosa, sino dimensiones de la práctica de manera estratificada, donde los agentes reproducen condiciones orientadas hacia las acciones que sean posibles para mantenerla o cambiarla. La dualidad se refiere a una determinación mutua de la acción y la estructura, ámbitos interseccionados en la práctica. Es un movimiento estable. Giddens expone un modelo denominado modalidades de estructuración, que sirve para aclarar las dimensiones rectoras de la dualidad. Dichas dimensiones se relacionan en tres grandes estructuras institucionales de la sociedad o de los sistemas sociales: significación, dominación y legitimación. Como observamos, en la teoría de Giddens, en los estudios no impera la estructura como tal, sino la forma en la que se relacionan los medios de comunicación y las audiencias, así como sus respectivas repercusiones en la vida cotidiana y en la estructura de la sociedad. Diálogo interdisciplinario. El diálogo inicia con la teoría social de Thompson, debido a la articulación amplia de tradiciones que abren el panorama de las ciencias sociales para acercarnos después a los aspectos sociosemióticos que desarrolla Jensen, y luego abordar los elementos sobre la mediación múltiple que plantea Orozco desde una perspectiva latinoamericana. Thompson tiene como base tres tradiciones que convergen: Escuela de Frankfurt, teóricos de los medios y la hermenéutica, con las contribuciones hechas por Paul Ricoeur y Clifford Geertz. Una suposición importante que retoma de la Escuela de Frankfurt es la naturaleza y la centralidad de la comunicación masiva en las sociedades, donde las formas simbólicas, entendidas como construcciones significativas, con estructuras internas diversas e insertadas en contextos determinados, se han visto cada vez más mediadas por los mecanismos y las instituciones de la comunicación. Sin embargo, sostiene que los autores frankfurtianos no trataron adecuadamente este fenómeno debido a las consecuencias ideológicas negativas que sugerían.
Para desarrollar el marco teórico metodológico del análisis cultural, Thompson recurre a la antropología interpretativa de Clifford Geertz, de la cual recupera la concepción simbólica de la cultura, que establece al ser humano envuelto en tramas de significación. Las fuentes del pragmatismo. El pragmatismo resume su relación con el concepto de semiosis y acción. La semiosis es un elemento constitutivo de toda percepción y cognición humana. Consiste en procesos de significación continua que orientan las maneras de pensar y las actividades sociales. A estos signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a formas de acción social, Jensen los denomina como pragmatismo. Lo anterior se realiza gracias a diferencias establecidas entre significados, es decir, contraposiciones entre los signos puestos en relación que llevan hacia actos con intenciones en contextos específicos. Así, en la investigación científica y el debate público, la realidad y la naturaleza pueden estar bajo semiosis ilimitadas. El pragmatismo visto como las acciones semióticas realizadas por los sujetos es retomado a partir de Charles Sanders Peirce para desarrollar dos vertientes: una teoría de la comunicación o semiótica de primer orden y una teoría de la ciencia o semiótica de segundo orden. Un signo representamen es algo que significa algo a alguien en algún sentido o calidad. Prepara a alguien, es decir, crea en la mente de aquella persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. Este signo que crea lo denominó interpretante o el primer signo. El signo significa algo, su objeto. La conclusión de Jensen es que los signos median todo pensamiento, percepción y relación con el exterior debido al papel de los intérpretes. Los fuentes del modelo de la mediación múltiple. El concepto de mediación resulta un aporte sustancial para abordar la interacción entre audiencias y televisión. Este concepto clave proviene de Jesús Martín Barbero. Sin embargo, el desarrollo conceptual de la mediación inició con el español Manuel Martín Serrano, a partir de teorías sistemáticas. El sistema social y el sistema de los medios de comunicación de masas se relacionan mediante funciones que ejercen sobre la sociedad. Funciones que operan en dos modos: mediación cognitiva y mediación estructural. Para Jesús Martín Barbero, la mediación poco tiene que ver con lo que plantea Martín Serrano. En el libro de los medios a las mediaciones, el concepto de mediación cultural de Martín Barbero sirve para nombrar el vínculo de los medios con las prácticas cotidianas de los sujetos, una especie de estructura incrustada en las prácticas sociales. En resumen, en la propuesta de televidencia confluyen tres fuentes principales: la teorización de la mediación cultural de Martín Barbero, la teoría de la estructuración de Giddens y las concepciones elaboradas por Orozco, a partir de su trabajo empírico con los televidentes. De esta manera, el avance teórico-metodológico del modelo de la mediación múltiple apuesta por un enfoque integral de recepción. Respecto a los medios de comunicación de masas, Thompson, Jensen y Orozco elaboran esquemas sobre la dimensión cognitiva y social del sujeto a partir de cómo éste los experimenta. Enfoque social y proyecto simbólico. Para Thompson se debe entender la organización social del poder simbólico para poder comprender la relación entre los medios de comunicación de masas y la modernidad, es decir, para entender la estructuración de la modernidad que pasa por los medios. En este sentido, el análisis de la naturaleza de los medios está en los contextos sociales, tanto de producción como de recepción. Thompson introduce teóricamente varias pistas clave para pensar los contextos como la acción, el poder y la comunicación. El uso de la comunicación como algo asociado al poder simbólico se ve por su mediación con las modalidades de los esquemas interpretativos. Por ello, aborda la dimensión del sujeto, es decir, denominan la naturaleza del yo como proyecto simbólico, un proceso de constitución del self, afectado por la proliferación de materiales simbólicos, que el individuo percibe, organiza y construye activamente. Este es un planteamiento para pensar los medios de comunicación a partir de la conformación del sujeto en situaciones sociales y en la configuración con posibilidades de modificación o un fortalecimiento de un yo en relación con un nosotros. Esto implica ciertas condiciones sociales en la constitución del yo. Sociedad del significado. Jensen designa el pragmatismo o la acción semiótica como el elemento constitutivo de la sociedad.
del significado, donde son las instituciones y los sujetos, a partir de sus acciones, los que conforman dicha sociedad. También recupera los conceptos teóricos básicos del significado y cultura para la investigación de la comunicación de masas. Su planteamiento es una teoría de la comunicación que contemple la producción de significados que surge en parte de la comunicación de masas. Esta cuestión remite un problema clásico de los estudios en comunicación: los impactos, los efectos, los usos y las gratificaciones. Jensen desarrolla los tres componentes en tres categorías: dualidad, self, exhibidad y sociedad. Estos tres componentes constituyen la sociedad del significado, la sociedad triádica. Otro concepto clave es el de diferencia. Jensen hace una clasificación de ella según tres tipos de interpretantes: discursiva, interpretativa y social. Para situar más a los intérpretes de los discursos, Jensen recupera el concepto de comunidades interpretativas, donde las precomprensiones que tenemos de la realidad las modificamos o reforzamos dentro de una comunidad. Sin embargo, también lo replantea para los estudios de recepción, en los que afirman existen diversas comunidades interpretativas deslocalizadas espacialmente, que pueden compartir ciertas agencias discursivas. La sociedad multimediada. El concepto de televidencia desarrollado por Guillermo Orozco es eje articulador del modelo teórico de la mediación múltiple, que considera las interacciones de los sujetos con los medios masivos de comunicación, es decir, relaciona varios procesos estructurantes que intervienen en las prácticas de la audiencia televisiva. Las fuentes de mediación son los lugares donde se originan los procesos estructurantes como la cultura, la política y la economía, que emergen como mediaciones en contextos sociales y estructuran escenarios de manera directa o indirecta. La micromediación refiere al ámbito individual, donde se negocia la situación a partir de televidencias. La macromediación comprende niveles institucionales, cuya mediación es por lo regular indirecta y en varios escenarios. Según Orozco, la mediación individual, que corresponde a la dimensión cognitiva, es resultado de la estructura mental por la cual el sujeto conoce y aprende. De esta manera, Orozco utiliza la categoría de guiones mentales para analizar las reglas y los significados de actuación. Propuestas teórico-metodológicas. Los planteamientos expuestos en esta sección tienen que ver con ampliaciones de planos dentro de las modalidades del esquema de interpretación de Giddens y con las intersecciones. Thompson propone una serie de categorías sobre las experiencias en situaciones interactivas. Reconoce la interacción cara a cara, en la que los participantes coexisten en una situación de espacio y tiempo común; la interacción mediada, que implica el uso de recursos técnicos para extender el tiempo y espacio; y la cuasi-interacción mediada. Estas tipologías sobre las formas de interacción sugieren que la comunicación se encuentra involucrada en las interacciones como dimensión de la vida social y los medios. Para profundizar en la recepción y apropiación de mensajes, Thompson propone considerar 6 rasgos: los modos de apropiación, las características sociohistóricas de los contextos de recepción, la naturaleza e importancia de las actividades de recepción, el significado de los mensajes según lo interpretan los receptores, la elaboración discursiva de los mensajes mediados y las formas de interacción y de cuasi-interacción mediada establecidas a través de la apropiación. La propuesta retoma la dualidad de la estructura de Giddens y la sitúa en una dualidad de cultura para una teoría de la comunicación de masas. Así, la cultura es contemplada, en un sentido amplio, como procesos y productos realizados por sujetos sociales. Se formula que los medios son instituciones que determinan en gran medida la producción social del significado. Los discursos de los medios de comunicación y de las audiencias sobre los medios de comunicación son objetos de análisis en el primer nivel del discurso cotidiano, que van a ser captados y documentados en el nivel del discurso analítico. El tercer nivel discursivo especifica un discurso metodológico en cuanto a planes de investigación, procedimientos analíticos y bases de inferencia. Además, las conclusiones sobre los medios de comunicación y las audiencias se interpretan en el marco de un discurso teórico.
Finalmente, la situación y el valor explicativo de los otros discursos se deben justificar a nivel del discurso epistemológico. El concepto de televidencia es un aporte sustancial en la comprensión de la relación entre televisión y audiencia. Este expone la agencia del sujeto mediante el análisis de estrategias y tácticas en sus formas de ver, escuchar, percibir, gustar, pensar, soñar e imaginar la televisión. Dichas formas implican distintos tipos de interacción con la televisión, en contextos concretos donde la persona no deja de ser persona. La televidencia extiende su dominio de manera temporal y espacial, antes, durante y después del contacto directo con el medio televisivo. En una perspectiva metodológica es importante tener un diálogo con las teorías. Si el interés se ubica en la recepción televisiva y en cómo se estructuran las audiencias, los conceptos clave se resumen en 4 puntos. Primero, con enfoque sociológico, con la teoría interaccional de Thomson. Segundo, con la teoría de Jensen, con respecto a conocer los esquemas objetivos de televisión. Tercero, con la actividad de la audiencia como productora de significado, implica pensar la recepción como un proceso social y cognitivo, ubicado contextualmente. Y por último, el cuarto, con la televidencia que Orozco potenció. Conclusión. A lo largo del texto se hizo especial énfasis en las perspectivas multidimensionales y conceptos que pueden ser entendidos en su relación estructural con otros conceptos. El resultado de las discusiones es un marco que considera la recepción como un esfuerzo multidisciplinario por entender los múltiples procesos de interacción social y sus resultados, que se realizan entre segmentos de audiencias y referentes de comunicación. Gracias.